agradecer a todos los que han acogido esta invitación y también a las niñas que también han destinado un tiempo para escucharnos. Es muy fácil seguir en el pasado, porque el futuro nos desafía. Y hay alguna particularidad en esto, que no podemos estar solos. Antes podíamos dar respuestas individuales. Ahora el reto es responder juntos a los desafíos del presente y del futuro. Y por eso estamos aquí. El colegio se planteó en el 2020 un plan estratégico para el 2030 y un plan de desarrollo 2025. Ese plan estratégico tenía o tiene 5 ejes. Uno es innovación y conocimiento. Y es desde ahí que queremos responder a los objetivos de desarrollo sostenible para plantear una educación que sea pertinente con los nuevos desafíos de la humanidad. Y en este contexto se enmarca el Planetarium de la enseñanza, que está en su fase final. Esperemos que a finales de noviembre o principios de diciembre ya esté abierto. Y como está esta imagen, es para el servicio de la ciudad, para niños, jóvenes, adolescentes, mayores, porque va a ser un planetario abierto. Como decían las niñas al final, es el paso para estructurar en el colegio un aprendizaje explícito sobre astronomía y ciencias espaciales, pero que articule todos los conocimientos, y en ese sentido esta reunión es fundamental, o este conversatorio. Tenemos la alegría de tener a Luz María, exalumna, que ya ha estado con nosotros algunas veces y que hoy también pues, nos va a animar en este proceso. Todas las personas que están aquí y las que no pudieron venir son muy significativas para el colegio. Entonces, de verdad, a todos mil gracias, y la invitación es a disfrutar este espacio. Lo importante no es los medios, lo importante es que somos personas y nos relacionamos. Entonces, los que nos hemos conocido, una alegría tenerlos, y los nuevos, bienvenidos. Este colegio es abierto y queremos estar pues disponibles para todos. Mil gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya la rectora nos ha contado en gran medida qué es lo que va a pasar en la enseñanza en ese espacio de planetario. Y aquí lo que tendríamos que decir adicional como aliados es que ha sido una construcción, pues como con esas fuerzas vivas de este trabajo, me disculpan el resfriado, de este trabajo con personas como Gabriel Jaime Gómez, Francisco Gallego y otros que tal vez pues no estamos mencionando allí, pero que es un espacio, en este caso como el 9º espacio físico que surge con tecnología de punta de este estilo en el país, que como nos dijo la rectora estará abierto hacia finales del mes de noviembre, principios de diciembre, y donde el propósito que tenemos aquí es invitarlos a ustedes a que construyamos distintas maneras de trabajar desde ese planetario, que lo convirtamos en eso que nos ofrece la rectora, que sea un espacio de ciudad donde podamos desarrollar e impulsar estos temas que nos conectan a todos, ¿cierto? Muy seguramente ahorita en ese conversatorio que vamos a tener como más cercano con Luz María y con Carlos, vamos a entender un poco esa dinámica de las posibilidades que tiene el país. Nos acompaña hoy también el CES, un gran aliado para el desarrollo del proyecto, que
entraría a permitirnos trabajar como en ese esquema de formación a lo largo de la vida y trabajar desde los niños en la ciudad y poder llegar a esquemas pues, más avanzados en la universidad. Hablaríamos aquí de proyectos conectados con la dinámica de ciencia, tecnología e innovación en el país. Esperamos que se convierta en un referente de trabajo alrededor de estos temas, pues en este caso en el sur de la ciudad, tenemos ya algunos espacios en el norte, pues muy bien nos viene este espacio en la parte sur de la ciudad y lo que tendríamos que decirles nosotros desde TESIO es que la puerta está completamente abierta para construir y para desarrollar nuevos proyectos. Básicamente es lo que quería conversar con ustedes, que no se nos haga muy largo para que iniciemos el conversatorio, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, un saludo muy cordial, señora rectora, gracias por su invitación a estar con usted en este espacio, a nuestros amigos de TESIO, a Carlos, a Luzma, a quien he conocido de tiempo atrás, a los empresarios, pero sobre todo a las estudiantes y a las Seniors 2022. Yo soy Manuel Acevedo, soy rector de la Universidad CES, una universidad que quizás muchos de ustedes conocen, pero quizás se preguntan qué hace el CES hablando del espacio, qué hace el CES preocupándose por un planetario, qué hace el rector del CES en un auditorio en la mañana de hoy, cuando el objeto central de la conversación y la discusión tiene que ver con la exploración espacial. Pues así sea difícil de comprender, hay muchos elementos que tienen puntos en común y los voy a tratar de sintetizar en 3. Vamos a ver si lo logro sacarlos en estas 3. Primero, antes de ocupar este cargo, con quien estoy infinitamente agradecido con la Sala de Fundadores de la Universidad porque me invitaran, yo hacía parte del Gobierno Nacional y trabajando con el Presidente de la República me encomendaron una labor supremamente importante y es la labor de poder acompañar el acceso de los jóvenes del país a la educación superior. Eso lo hacía como presidente del ICETEX. Tranquilas, tranquilas, tranquilas. Como presidente del ICETEX entendí que el mayor anhelo de los jóvenes no es entrar a la educación superior, a pesar de que uno pensaba que esa era su situación. El mayor anhelo de los jóvenes y de las jóvenes es poder servir a la sociedad a través del acceso a la educación superior. Hoy los jóvenes y las jóvenes están buscando un propósito para poder cambiar su historia y cambiando su historia, cambiar la historia de los demás. Segundo elemento, las instituciones de educación superior tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar, como lo veíamos en el video del colegio. Y tenemos que cambiar reconociendo que en nuestros valores está la semilla de lo que nosotros podemos proponer para la sociedad. Y esa tarea la estamos haciendo en el CES. Hemos encontrado que claramente hay grandes preocupaciones globales, locales y familiares. 1, el bienestar y la salud de los humanos, de los animales, de los ecosistemas. Los ecosistemas están enfermos y necesitan quienes sean capaces de ayudar a volver a darle salud y bienestar a esos ecosistemas y a los sistemas humanos y animales. 2, el hambre. El hambre es una preocupación inminente, permanente, que nos tiene que convocar como sociedad. 3, la inclusión. La inclusión de aquellas personas que teniendo muchas capacidades y talentos tienen una gran cantidad de barreras que no les permiten desplegar su potencial. Y 4, el ambiente y la biodiversidad. Les acabo de relatar la agenda de investigación y proyección de la Universidad CES, la que estamos reescribiendo, porque precisamente entendemos que si no nos concentramos en algunos elementos de valor, difícilmente podremos ser partícipes de alianzas como estas. Pero ¿qué tiene que ver esta agenda con el espacio? Porque no mencioné el espacio. Tiene mucho que ver el espacio. Porque el espacio tiene necesidades de conocimiento en materia, por ejemplo, de producción de alimentos para las tripulaciones. Hay necesidades de conocimiento para generar sistemas a partir de la biodiversidad que ayuden a brindar servicios de salud y bienestar a las tripulaciones que van a estar en esas misiones. Por eso en el CES decimos, nos preocupamos en el espacio para poder traer soluciones a la Tierra. Y por último, el papel de las mujeres en la ciencia. El CES es una universidad de ciencias, no solamente de salud, biología, ecología, ingeniería biomédica,
medicina, derecho, administración, un sinnúmero de oferta en carreras profesionales, acompañadas con una dotación de laboratorios de primer nivel a nivel mundial, que estamos entendiendo no pueden quedarse únicamente cerradas y circunscritas a un ejercicio de formación profesional. Por eso, y entendiendo el gran papel inspirador que tienen jóvenes egresadas de este colegio como Luz María, a quien conocí años atrás, a quien de manera generosa, cuando mi hijo cumplió años, le dio una charla y le habló de cómo su investigación acerca de recubrimientos que permiten evitar el desgaste de los rovers en Marte se convierten en conocimiento que permiten atender las situaciones del daño celular por la exposición al sol, y que desde ese día y hora mi hijo no hace sino hablar de cómo desde la ciencia y el espacio puede cambiar la sociedad. Entendí que nosotros como universidad tenemos que jugar un papel diferente. Muchas gracias por invitarnos a esta alianza. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luzma, por ser un ejemplo para las jóvenes del país. Qué maravilla que pueda suceder esto en el Colegio La Enseñanza, pero esto definitivamente lo tenemos que llevar a toda Colombia, porque los y las jóvenes, en la medida que entienden que hay un camino para que puedan cumplir una tarea en la sociedad, lograremos ir articulando esa capacidad mágica de inspiración, de cambio, de transformación, de esfuerzo, que solamente logramos de manera colectiva. Muchas gracias, señora rectora, por esta invitación, por ser parte de este espacio en la mañana de hoy. Y bueno, yo no soy el objeto central de la conversación, son ustedes, así que adelante. Muchas gracias. Vamos a intentar otra vez con el video. Yo soy tradición. Yo soy tradición. Yo soy innovación. Yo soy espiritualidad. Soy esperanza. Yo soy sostenibilidad. Yo soy cambio. Somos solidaridad. Somos compañía. Yo soy espíritu. Yo soy estilo. Yo soy astronomía. Somos abiertos, somos enseñanza. Luz María Martínez es exalumna del Colegio La Enseñanza. Estudió Ingeniería Física en la Universidad de AFIT de Medellín, máster en Ingeniería Física con énfasis en Ciencias Espaciales en Estados Unidos. Lleva 8 años como investigadora de ambientes de radiación en diferentes planetas. Su más reciente contribución es entender y analizar el ambiente de radiación de Júpiter para garantizar el éxito de una futura expedición robótica a una de sus lunas, Europa. Al mismo tiempo, Luz María se encuentra terminando la disertación de su doctorado en Ingeniería Nuclear, investigando cómo es el ambiente de radiación en Marte, por medio de análisis de datos con el objetivo de preparar futuras misiones tripuladas al planeta rojo. Luz María está involucrada constantemente con eventos de divulgación en temas STEAM y aeroespaciales, con estudiantes y el público en general,
Asimismo, hace parte de asociaciones que promueven el desarrollo de la industria espacial en Colombia y la participación equitativa de niñas y mujeres en estas áreas. Carlos Augusto Molina es físico con maestría en astronomía. Ha sido docente del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y en los programas de licenciatura en ciencias naturales de la misma universidad. Se ha desempeñado como jefe de astronomía del Planetario de Medellín y actualmente es el coordinador del Nodo de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y director del Planetario de Bogotá. Como productor audiovisual, es el CEO de la empresa Inmerdom, que produce contenidos en formatos VR y Full Dome. Ha dirigido las producciones para Domo Fronteras 2015, Helios Relatos del Vecindario Solar 2016, Infinita 2018, La Octava Maravilla 2019 y Colombia Tierra de Gigantes 2020. Bienvenidos y gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos y todas las que están hoy en este auditorio para presenciar, digamos, como el inicio de algo que ya hemos anunciado, ¿no? Una programación que va a ser nutrida, que va a convocar a la comunidad de Medellín, en particular pues a la comunidad de la enseñanza, alrededor de una discusión que pues tiene todo lo que ustedes quieran en la humanidad, ¿no? Y es básicamente ese lugar donde nosotros nos vemos y cómo nosotros vemos el universo, ¿cierto? Y por eso esa conversación no puede iniciar sin agradecer a las personas que lo han hecho posible. Primero a todo el equipo de la enseñanza, a la Madre Beatriz por esta invitación, a las personas que han gestado durante más de 50 años las temáticas de ciencias del espacio en Colombia y especialmente en Medellín. Ya Olga los mencionaba ahorita, a Francisco, a Gabriel Jaime, quienes han sido, digamos, motores e inspiradores de toda esta labor y pues lo han sido también para esta historia que está comenzando del Planetario de la Enseñanza, que estamos entonces inaugurando también con una comunidad de amigos y amigas de la astronomía. Aquí está Álvaro también, que ha trabajado con nosotros, Juan Pablo y muchos otros y otras pues que no se nos va el tiempo si los mencionamos, pero que queremos hacer un sincero reconocimiento. Y esto yo creo que empieza, uno tendría que poner fechas para las cosas, pero es difícil pensar en cuándo nosotros nos pusimos en el espacio por primera vez. Pero quiero citar un poco a Luciano de Samosata, que en el siglo II después de Cristo hablaba de un viaje a la Luna. Imagínense eso, es la primera obra de ciencia ficción que se conoce sobre un viaje espacial, ¿no? Y en ese viaje entonces él emprende, o el personaje describe todo lo que habría allí, los pobladores de la Luna, y describe los paisajes lunares. Y encontrar esos paisajes y descubrir esos paisajes es la motivación para que hoy estemos aquí también, ¿cierto? Es un viaje que entonces empezó hace muchísimo tiempo, pero que nos conducirá el día de hoy a algunas de las perspectivas de la exploración futura del espacio, ¿no? Que es al mismo tiempo una reflexión sobre nosotros mismos. Entonces, para esta conversación con Luzma, pues creo que lo dijimos ya hace un momento, pero quiero pues como iniciar con esto que es muy especial, es que Luzma está hoy en la casa, ¿no? O sea, entonces, Luzma es egresada de aquí del colegio y quería comenzar esta conversación un poco acerca con una pregunta acerca de cómo esto o un ambiente como estos genera inspiración para explorar el universo, que es lo que haces ahora. Claro que sí. Primero, muchísimas gracias a todos por esta invitación, por este espacio de poder compartir y estar aquí en la casa, como dice Carlos. Yo estuve en en los asientos de ustedes, no en este auditorio, pero pues en otro auditorio, pero prácticamente me siento muy identificada de poder estar aquí, poder compartirles un poco de mi experiencia, de lo que he vivido, de lo que he aprendido. Pero más que todo es como ser parte del colegio. Uno no deja de ser parte del colegio cuando se gradúa. Es una familia, crecimos juntos, nos conocemos, no solamente los amigos y compañeros, sino con las profesoras, personas del colegio que siempre vemos casi día a día. Y es muy gratificante para mí ver cómo
este tipo de espacios se han creado alrededor de la astronomía. Recuerdo cuando tenía pues la edad de ustedes, buscando actividades en el Planetario de Medellín, con las universidades, espacios por fuera del colegio para complementar esa educación, complementar las clases, buscar maneras en que pudiera expandir mi conocimiento y aprender un poquito de astronomía. Y ahora tenemos un referente que va a ser un referente en la ciudad para no solamente aprender de astronomía, sino como veíamos, hay muchos otros temas sobre paleontología, pues historia de los dinosaurios, historias del planeta, historias del cuerpo humano, muchos temas que se pueden integrar en estos espacios como lo va a ser el planetario. Y creo que es una oportunidad única que el colegio tomó esa iniciativa y tomó esa motivación para hacer algo por la comunidad y compartir todos estos conocimientos con la comunidad, que es muy bonito. Bueno, si podemos poner la presentación, por favor. Yo me fui muy atrás en los tiempos pues, del pensamiento griego con Luciano, pero queremos hablar acerca de esto que pensamos que es la exploración futura del espacio y específicamente también la exploración humana y el entendimiento humano sobre el espacio. Entonces, quería traer aquí 3 momentos de esa exploración. Todos los que vinieron hace poco tiempo a las instalaciones donde se está construyendo el planetario y lo vieron en el video, podrían saber que una imagen como esa, pero construida por Francisco, pues tendría como, no sé, ¿cuántos? 40, 50 diferentes tipos de artefactos de lanzamiento al espacio, pero yo he citado aquí 3 de estos cohetes, podemos llamarlos así, que representan 3 momentos de la exploración espacial humana muy importantes. El primero entonces es el Saturno 5, aquí con el que fuimos a la Luna. El segundo es el transbordador espacial, que pedimos como el vehículo preferido en los años 80, inicio de los 90, y finalmente que será pues el nuevo sistema de lanzamiento de la misión Artemis. Me gustaría como preguntarle un poquito a Luzma acerca del significado de estas 3 plataformas de lanzamiento, o sea, en qué se diferencian estas plataformas de lanzamiento y las épocas, cuáles eran los objetivos en cada una de esas épocas, para que comencemos con los compañeros. Bien, muy importante lo que dices de los objetivos. Creo que siempre ha existido esa motivación y esa exploración de los seres humanos, aventura, conocer más allá de nuestra casa, buscar qué hay detrás de esa colina, qué hay al otro lado del océano. Ahora estábamos hablando, pues, qué hay al otro lado del planeta. Y es algo que pues, ha motivado mucho a los científicos, a los escritores, a los artistas, qué pasa en el universo. Y estas 3 plataformas, digamos, de esta manera, permitieron y permitirán avanzar un poco en esa aventura. Es una aventura para ir al espacio y bueno, fueron épocas, hay mucho equipaje, lo que conlleva construir un cohete, una nación entera trabajando para construir un cohete, para construir un sueño. Y me parece que las tecnologías como tal pues cambian. Es increíble ver cómo por una foto uno sabe que estamos hablando de una tecnología de los años 70, de los años 80, o la próxima generación. Y no sé, Carlos, de pronto hablar un poco de qué significa esas tecnologías. Pues antes hablamos de 1 o 2 astronautas estando en el espacio por 1 o 2 días o una semana. Luego con el transbordador eran 7, 8 astronautas que estaban una semana alrededor de la Tierra, y ahora con Artemis vamos a lograr una colonia. La idea es tener una presencia constante, como ha sucedido en la estación espacial, y mantener una pequeña comunidad, una pequeña base en donde los astronautas ya puedan vivir como tal, usando la tecnología de Artemis y lo que Artemis va a implicar. Artemis no es solamente un lanzamiento de un cohete, sino que se abre lo que llaman el gateway,
que va a ser toda una revolución tecnológica, no solamente de NASA o Estados Unidos, sino mundial, y incluyendo compañías privadas y comerciales. Bueno, momento de interacción con el público. Levanten la mano los que vieron algún lanzamiento, así sea en televisión, el Saturno 5. Francisco. Esto era tremenda máquina, ¿no? O sea, esto era realmente, digamos, el poder de lanzamiento era increíble y era básicamente un edificio, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, que estamos lanzando aquí. ¿Y cuántos de ustedes vieron, así sea por televisión, el lanzamiento de un transbordador espacial? Bueno, ahora estamos viendo que hay una generación siguiente que también es motivada por eso. Y eso cuando yo lo veo, una foto como esta todavía me parece muy vigente. O sea, obviamente yo soy de la segunda generación y me parece muy vigente y me parece que es una nave del futuro, ¿no? O sea, no me parece como que fue algo que hace casi 10 años dejó de funcionar. Entonces todos los que estamos aquí sí compartimos esta visión ansiosa de ver lanzar el Artemis, ¿no? Que todavía no lo pudimos ver. Pero esto implica el hecho de que llegara el Saturno 5 al espacio, de que llegara el transbordador espacial al espacio, pues implicó no el trabajo de una sola nación, ¿no? Y por eso pues hay que reconocer los logros de otras naciones, ¿no? Y aquí tenemos un objeto que, levanten las manos los que saben qué objeto es este que hay aquí. Bueno, casi que todas las primeras filas conocen este objeto. ¿Qué es este objeto, Luzma? Es el satélite Sputnik, que fue el primer satélite lanzado al espacio por los rusos en 1958. 57. Francisco nos corrige si se nos va una fecha, pero muy bien, el 57. Y como tú dices, es reconocer o sea, es un logro y los diseños, uno creo que es interesante ver cómo toda la tecnología y todo lo que implica que los rusos o pues la Unión Soviética en su momento hubieran lanzado este tipo de tecnología y hubieran comenzado esa carrera espacial en la época de la Guerra Fría, implica para nosotros hoy en día una cosa muy diferente a lo que implicaba en ese momento. Hoy en día esto es una tecnología que pues no tenemos con qué compararlo y lo más seguro es que todavía está por allá en algún lado dando vueltas a la Tierra o yendo hacia el Sol, pero es algo histórico para nosotros. Entonces, 1957. Una pregunta para el público. ¿Ustedes creen que Colombia ha puesto algún objeto en el espacio? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el primer objeto que Colombia lanzó al espacio? No sé si hay un micrófono por ahí que podamos ir rotando con los chicos. ¿Cómo se llamaba? Libertad 1, ¿cierto? Un CubeSat, que es un satélite que básicamente hacía lo mismo que este, ¿cierto? O sea, emitía un pequeño mensaje y ese mensaje era recibido en tierra. Esto fue hace más o menos que unos 12 años, tal vez, un poco más, no me acuerdo, pero de ahí hubo otras iniciativas que, por ejemplo, tuvo la Fuerza Aérea, de también lanzar pequeños satélites. Entonces, así parezca como extraño, ya desde Colombia, no desde Colombia, pero Colombia o colombianos han fabricado elementos que están o estuvieron en el espacio. Entonces, un objeto como este significa la primera generación de la ocupación o la intervención humana en el espacio. Pero después vinieron, claro, me lo voy a saltar porque ya mostramos el Saturno 5, vino la exploración a la Luna y todo lo que eso significó. Y la Luna es como ese destino también de la humanidad. Pero la Luna, a pesar de todo y haber inspirado a toda una generación, no fue el objeto del sistema solar que más datos trajo, digamos, bueno, mucho sobre la formación de la Tierra y otras cosas, pero este que está aquí, que es una imagen de un elemento ya más de los años 70, nos trajo nuevas informaciones sobre el sistema solar. ¿Alguien sabe cuál es ese objeto? Que no sea Francisco, que ya sabemos que es. El Voyager. ¿Y sabes qué hizo esa nave? O sea, que
de lugares muy, muy lejanos. Pero tuvo unas misiones muy importantes en el sistema solar. No sé si Luzma nos cuenta un poquito de esa generación. Y estamos hablando de los años 70. ¿no? Sí, es increíble. Este objeto precisamente cumplió 45 años hace poco de haber sido lanzado y todavía nos manda datos, todavía nos podemos comunicar con estas naves espaciales o estas ondas espaciales que, interesante, se demora casi un día la señal, un poco menos de 24 horas para ir hasta donde está el Voyager, o sea, para ir tan lejos a la velocidad de la luz, se demora un día para ir y un día para regresar. Entonces, comunicarnos con este objeto, como decía Laura, es en las distancias, está por fuera del sistema solar. Pero para llegar allá, ¿qué hizo? Pasó por todos los planetas externos del sistema solar, o sea, más allá de Marte. Fueron 2 ondas mellizas que lanzaron el mismo año, Voyager 1 y Voyager 2, y lo que hicieron fue diseñar una trayectoria, un camino que les permitiría explorar estos planetas, Saturno, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los 4 planetas gaseosos del sistema solar, los más grandes del sistema solar y que no conocíamos nada. Pero ahí sí es como dicen, alineación de los planetas, justamente ese año, en ese día, se podía enviar la nave de una manera que llegara más rápido, que llegara con el menor combustible posible, y eso no va a volver a pasar como en 200, 300 años, o sea, tenía que ser en ese momento. Y empezamos a recibir imágenes en los años ya 80, después de que, porque se demoran casi 7, 10 años para llegar a Júpiter. Desde la Tierra lo lanzaron y el primer encuentro con Júpiter fue creo que en 1980, 83, sí. Entonces, es interesante porque estamos hablando de décadas, estas misiones, 40 años de datos, fotos, imágenes, medidas de estos planetas del sistema solar y ahora del sistema interestelar entre las estrellas, porque ya está por fuera del sistema solar. Es algo que pues es increíble que tengamos la oportunidad y que vivamos hoy en día para poder ver estas fotos, estos datos y simplemente mirarlo con esa admiración que requiere para entender sobre los planetas y el sistema solar. Y aquí hay como una cronología de algunos de los descubrimientos, pero efectivamente entonces se muestra la época de lanzamiento y efectivamente esas imágenes, ¿no? Llegando a inicio de los 80s, ¿no? Imágenes de los anillos de Saturno, imágenes incluso de los anillos de los planetas más externos que no teníamos claridad sobre la existencia de ellos, de tormentas, por ejemplo, en Neptuno y otros elementos que hicieron parte de muchas de las fotografías que tuvimos del sistema solar durante 2 décadas, ¿no? O sea, eso es increíble. Pero quería poner esta imagen acá para hablar acerca de lo que tarda planear una misión, ¿cierto? Entonces dijiste, bueno, entonces lo lanzamos y solo varios años después recibimos esas imágenes. Pero ¿cuánto tarda plantear una misión, por ejemplo, como la sonda Voyager, por ejemplo? Décadas también. Primero empieza con la idea de un científico, una pregunta. Es el método científico. Empezamos con una pregunta. ¿De qué están hechos los planetas gaseosos? ¿O qué tan lejos están los planetas gaseosos? O quiero tomar una foto de los anillos de Saturno. Entonces, esas preguntas, esas curiosidades que tienen los científicos generan paso a paso estas misiones y empiezan a buscar apoyo de las agencias espaciales, apoyo de las universidades, empiezan a llamar a científicos, bueno, estas preguntas, ¿cómo las respondemos? Y los ingenieros también, estas preguntas, ¿cómo hago para hacer una foto de Saturno que está bien lejos del Sol? Imagínense cómo debe ser de oscuro estar en Saturno, pero tiene que ser una imagen clara que me muestre los datos y todo. Entonces los ingenieros empiezan a diseñar estas misiones y se demoran décadas porque no solamente es el diseño de la misión, sino empezar a construir y empezar a probar, porque todo tiene que ser probado antes de ser lanzado al espacio, porque allá arriba nadie lo va a arreglar. Entonces la cámara tiene que funcionar,
la foto tiene que llegar y cuando pasa pues algo que no estaba planeado, hay que arreglarlo de alguna manera, ser creativos para cambiar estas cosas que pues a medida que movía, por ejemplo, empezaron a ver, podemos seguir estudiando el sistema solar, ya no los planetas, pero digamos el campo magnético del sistema solar, o qué pasa con el Sol. Incluso la nave Voyager, estando tan lejos del Sol, aún puede estudiar la dinámica solar y qué pasa con el Sol, cómo se mueve, cómo evoluciona esos cambios. Y es interesante porque pues, son cosas que incluso los científicos no sabían que podíamos estar respondiendo esas preguntas. A medida que más conocemos, que más exploramos con las naves y las sondas espaciales, más preguntas tenemos. Entonces respondemos una pregunta y quedan 10 nuevas. Por eso siempre es una constante exploración espacial y es algo que, pues, que siempre nos lleva como lo que decíamos ahora, esa aventura, esa exploración. Hubo cosas muy interesantes que aprendimos con estas misiones, por ejemplo, sobre las lunas de Júpiter, ¿no? Sobre los satélites de Júpiter. Entendimos que algunos de ellos eran muy helados, otros que estando muy cerca del planeta, pero por la interacción gravitacional eran muy calientes, con volcanes increíbles como Io, ¿no? Y fue, digamos, como esa fue una etapa de oro de la exploración del sistema solar, pero era una etapa en general muy remota, a pesar de que hubo otras sondas, como las sondas Vikingo, que de hecho llegaron hasta planetas del sistema solar y otras que pasaron muy cerquitas y se hicieron sobrevuelos, pero fue una imagen preciosa que incluso, me acuerdo mucho siendo un niño en los años 90, pues frecuentaba con alguna regularidad del planetario de Medellín y había las imágenes justamente del Voyager que llegaban fresquitas y de vez en cuando, si uno tenía suerte, alguien rifaba una foto de los Voyager, cosas de este estilo y uno se iba feliz para la casa. Eso fue un periodo muy bonito de la exploración, pero obviamente esos paisajes cambiaron, ¿no? Y en los 90s y en los 2000, inicio de los 2000, las cosas cambiaron muchísimo. Incluso pusimos naves que no eran ya solamente una cámara o un elemento explorador sobre la superficie de otros planetas. Entonces una cosa es pasar sobrevolando cerca de Marte y otra es estar situado en Marte. Y tú nos contabas ahorita una anécdota tuya con un primo, con el primo pequeño de esta que hay acá. Esta es ¿Quién es esta? ¿Saben ustedes? Curiosity. Es el laboratorio marciano Curiosity. Pero entonces hubo predecesores de este. Nos contabas esta anécdota sobre... Sí, es muy bonita la historia de la evolución de los rovers en Marte. Primero eran del tamaño, el primero que llegó a Marte, que podía movilizarse, o sea que no era una plataforma que aterrizaba y se quedaba ahí, sino que tenía un sistema para movilizarse, pues ruedas, era del tamaño de microondas. Y si de pronto lo han visto en la película El Marciano, de ciencia ficción, pero para mí es muy especial porque fue lanzado en 1997 y yo todavía era una niña y recuerdo que en una de las revistas que pues mi familia compraba, mi mamá compraba, salió la primera imagen panorámica que habíamos tomado con el Pathfinder, este rover, y eso para mí fue, o sea, ver una foto que viniera de otro planeta era algo increíble. ¿Cómo hace uno para capturar esta imagen? Hay tantas preguntas como ¿quién hizo esta imagen? ¿Qué es la NASA? ¿Qué se requirió? ¿Cuánto se demora esta misión? Y incluso Marte ha presentado pues unos retos increíbles, pero también unas sorpresas muy bonitas. Después del Pathfinder llegaron el Spirit y el Opportunity, que eran otros dos rovers, ya más o menos como del tamaño de un carrito de golf, digámoslo así, como esta mesa, sí, de pronto como la mesa. Y llegaron también, tenían movilidad, podían como explorar a su alrededor, estaban diseñados para trabajar solamente 90 días y el que más duró 15 años, 15, 16 años y estaba diseñado para 90 días, pero por el ingenio y por la creatividad de los ingenieros y las ganas de explorar de los científicos y pues del público en general,
queríamos seguir respondiendo más preguntas, buscando otras maneras para utilizar ese recurso que teníamos, pues era como nuestros ojos en Marte o nuestras manos en Marte. Y luego viene el Curiosity y ahora está el Perseverance, que ya tienen, pues ya son del tamaño de una camioneta y tienen laboratorios, instrumentos para medir el clima de Marte, podemos recibir reportes diarios del clima de Marte, que el viento, la temperatura, va a haber nubes, no va a haber nubes, y es algo que pues como esa evolución que decíamos, primero un microondas que tomaba fotos y podía analizar algunas rocas, y a medida vamos a ir como haciendo todo más complicado, pero porque la tecnología ya estamos en un punto que podemos utilizar baterías que pesan menos o podemos utilizar instrumentos que son miniaturizados para poder llevarlos al espacio. Y pues es algo muy bonito porque para mí, recuerdo el primer día que llegué a NASA y fue como otro momento, como el momento de la revista, pero fue ya que me dijo mi jefe el primer día, bueno, Luz María, necesito que me analices estos datos que llegaron de Marte ayer y ahora tú en tu computador los abres así, usas estas gráficas, y eso fue otro momento para mí como, bueno, estos datos los tomó alguien, el Curiosity, precisamente en Marte, y ahora yo estoy analizándolos, viendo cómo cambian a través de los días, a través de los soles, así se le dice a los días en Marte, que duran menos de 24 horas. Y es como ver qué podemos hacer con esa curiosidad y esos datos y tantas otras cosas que esto nos da. Como decía Manuel ahora, toda esta tecnología no solamente la usamos en Marte, de ahí hay mucho, digamos, la miniaturización de los instrumentos o de las cámaras pueden ser usadas para nuestros teléfonos celulares. El desarrollo de antenas que nos permiten comunicarnos con otros planetas se utilizan en los celulares también. Entonces hay mucha tecnología que se apropia para acá mismo, para la Tierra. Entonces esto también marca como otra generación de la exploración del sistema solar, cuando tuvimos ya no simplemente observadores, sino laboratorios, ¿no? Laboratorios en otros planetas. Y tenemos ahorita entonces uno que es más grande que este, que decías que era como una camioneta, que es el Perseverance. Pero finalmente, ¿de qué sirve? O sea, como un instrumento de esos, ¿para qué ponemos un instrumento de esos en un planeta como Marte? O sea, ¿cuál es el interés final de solo la investigación, la curiosidad? O habitar Marte eventualmente. Seguimos la aventura del hombre. El hombre siempre va a ser explorador, siempre va a querer como saber más, incluso cuando hay riesgos, incluso cuando hay adversidades y retos. Creo que antes eso motiva más a la humanidad a explorar más allá. Justamente el Perseverance está preparándose para conseguir muestras. Él tiene un taladro que se usa para sacar material de la superficie de Marte y ponerlos como en unos tubos de ensayo metálicos, herméticos, súper cerrados, para regresarlos a la Tierra y estudiarlos acá. Y ya teniendo esas muestras acá en la Tierra, el siguiente paso es cómo vamos a ir a Marte. Por eso se está trabajando en el próximo cohete, que es de alta potencia. Se está trabajando en la estación espacial para ver cómo va a vivir la humanidad en Marte, qué se necesita, cuánta comida, qué efectos médicos y de salud tiene pues esta exposición al espacio. Y para allá vamos. No sabemos cuándo, siempre decimos en la próxima década llegamos a Marte, pero paso a paso vamos construyendo ese camino a llegar a Marte. Bueno, hace unos años cambiaron un poco las cosas de exploración del sistema solar. La NASA envió tres sondas. Aquí tenemos una sonda que aterrizó o que pasó cerca de un asteroide. Aquí tenemos una sonda que explora Júpiter, es un laboratorio también. O sea, antes veíamos como, ahorita en la época del Voyager era como fotografías que nos mandaban de los planetas, ¿no? Ahorita
esto es un laboratorio de Júpiter y esto es un laboratorio que pasó cerca de Plutón, ¿no? Esto se llama el programa Nuevas Fronteras de NASA y supuso, digamos, como la actualización de nuestro conocimiento del sistema solar, ¿no? Entonces decimos Nuevas Fronteras, pero ojo que estas misiones estuvieron en la década pasada, o sea, todas fueron lanzadas en la década pasada, ¿cierto? Exacto. Entonces, me gustaría como que habláramos un poquito, porque parte del trabajo de Luzma ha estado centrado en el conocimiento de Júpiter, por ejemplo, ¿qué ha determinado esta generación de nuevos exploradores del sistema solar? Porque es que este conversatorio se trata de exploración futura del sistema solar y lo que hemos hecho es un recuento histórico muy por encima de los asuntos, ¿no? Pero ¿qué significan este tipo de sondas en esa exploración? Sí, no, primero hablar del pasado, creo que es como decía ahora, respondíamos una pregunta, pero tenemos 10 más y por eso tenemos que seguir como viendo al futuro cuáles van a ser las próximas sondas espaciales, cuáles van a ser los próximos planetas que vamos a visitar. Estas 3 sondas en particular alcanzaron otros objetivos. Plutón nunca había sido explorado de cerca y por eso la sonda Nuevas Fronteras o New Frontiers, New Horizons se llamaba, Nuevos Horizontes, se diseñó igual, se demoró casi 10 años para llegar a Plutón y mientras tanto los científicos y los ingenieros querían como, bueno, la nave está viva o no, la cámara funciona o no funciona, no sabían qué iba a pasar después de tantos años, pero hemos visto unas imágenes y unos datos increíbles de Plutón. Se sabe que tiene glaciares, montañas y cordilleras de hielo que se han estado moviendo como hacia el sur del planeta. Hay un montón de preguntas que ahora que lo hemos visto de cerca queremos saber, bueno, ¿hay hielo? ¿Ese hielo es de agua o ese hielo es de de dióxido de carbono? Y, por ejemplo, Juno, la que está en este momento en Júpiter, ha sido muy clave para entender las auroras boreales de Júpiter. Júpiter, pues han escuchado hablar de las auroras boreales aquí en la Tierra, en el Polo Norte y en el Polo Sur, o auroras boreales y auroras australes, y es un fenómeno muy bonito que, pues, esas luces que se mueven en el cielo cuando hay mucha actividad del Sol, y esas partículas que vienen del Sol generan esa luz como en el aire y en la atmósfera para que emitan luz. Pero esto también pasa en todos los planetas que tengan campos magnéticos, como lo es Júpiter y como lo es Saturno. Y nos ha permitido ver que son como unas auroras azules, no son verdes ni rojas como las de aquí en la Tierra, sino que son azules y ultravioletas que se dan en los polos de Júpiter, y gracias a esta nave pues hemos podido tomar medidas, hacer fotografías y ver, bueno, por qué hay auroras en Júpiter y eso qué quiere decir, que es muy potente o que el campo magnético es más grande que el de la Tierra, y podemos usar esas comparaciones para ver qué vamos a hacer en la próxima misión. Entonces aquí viene algo importante de las próximas misiones para explorar los planetas. Yo quiero que pensemos sobre un dato que dio Luzma muy rápidamente, el tiempo que se tardó New Horizons en llegar a Plutón, 10 años. 10 años. Y llegó en 2016, bueno, ¿cierto? Quiero que piensen en su teléfono celular de 10 años antes, de 2006. Bueno, muchos de ustedes no tenían teléfono celular, pero los que tenían teléfono celular, imagínense de su teléfono celular del 2016, ¿cierto? ¿Cómo era ese teléfono celular? Del 2006. Súper básico. La cámara, ¿cómo era la cámara del teléfono de 2006? Sí tenía cámara. Sí, sí tenía. Tú eras pequeña cuando eso, pero yo sí me acuerdo de mi teléfono que tomaba unas fotos horribles, súper pixeladas, ¿no? Y eso, y digamos que cuando hablamos de tecnología espacial, no se fue la cámara de 16 megapíxeles, no se fue como así lo más sofisticado, porque además cuando yo pongo una cámara en una nave, esa cámara no es la cámara de última generación. Es una cámara que está súper probada, antifallos, o sea, no hay
no hay riesgo, bueno, si eso siempre está minimizado el riesgo, entonces no va a fallar. Entonces imagínense el tipo de cámara que podía ir en una nave como la New Horizons, y sin embargo nosotros nos sorprendemos con las fotos que ellos tomaban. Pero el poder de la cámara que ustedes tienen en este momento en sus celulares probablemente es de la calidad o superior a la calidad de esa cámara que estaba tomando fotos en Plutón, ¿no? De hecho, esas imágenes de Plutón que tomó New Horizons son las imágenes más, digamos, más detalladas que nunca se tomaron de Plutón, porque Plutón está muy lejos, e incluso con el telescopio espacial Hubble, básicamente es un circulito manchado, ¿cierto? No se sabía que era eso. Y aquí tenemos, digamos, otro de los iconos de la exploración espacial, que es esta nave que, como otras naves, también no solo la Agencia Espacial Norteamericana, sino también la Agencia Espacial Japonesa, han tenido como objetivo. Entonces esta, por ejemplo, su objetivo es pasar por un asteroide, arañar ese asteroide, sacar una muestra de ese asteroide y traerlo de nuevo a la Tierra, ¿no? Y estas misiones, en todas estas misiones, digamos, o en este programa, hubo también una colombiana, ¿no? Como jefa de misión de varios de ellos. Esta aquí es Osiris Rex, ¿no? Y una colombiana que se llama Adriana Ocampo, que está hace mucho tiempo también trabajando, pues como ahora en la parte ejecutiva más de NASA, es geóloga planetaria, ¿no? Y es otra de las conexiones que tenemos ahí, pues que nos muestran que finalmente esto que llamamos la vanguardia de la exploración espacial, pues está cercana a cualquiera de nosotros o de nosotras, ¿cierto? Entonces es una cosa importante para tener en mente. Entonces, estos datos de 2016 son datos que todavía estamos analizando a profundidad, o sea, ya pasaron 8 años, ¿qué? 6 años, y son datos que todavía falta muchísimo para que entendamos. Y ahora mismo Juno está enviando datos que estamos estudiando, y de este Osiris Rex también nos estarán llegando pues nuevas imágenes. Y aquí tenemos uno de la Agencia Espacial Europea, ¿cierto? Esta se llama Bepi Colombo. Bepi Colombo pues está en camino hacia Mercurio, ¿no? Está haciendo unas aproximaciones hacia Mercurio, y Mercurio fue uno de esos que están más cerquita, de los planetas que están más cerquita, pero de los más difíciles de explorar en el sistema solar. ¿Por qué eso del que está más cerquita es el más difícil de explorar? Es porque está más cerquita del Sol. El Sol es tan grande que va a perturbar todo. Entonces, en verdad, si no estoy mal, creo que está orbitando el Sol, o sea, no está alrededor del planeta como lo hace Juno. Juno le da la órbita al planeta, a Júpiter en ese caso, pero Bepi Colombo, por ser tan cerca al Sol, estamos hablando de aceleraciones y velocidades que son increíbles. La atracción de la gravedad del Sol pues domina en Mercurio y en Venus, y explorar estos planetas es súper difícil, pero se diseñaron estas naves y es un compuesto de 3 naves diferentes. Una que va a estar mirando desde afuera, una que va a intentar penetrar hasta la atmósfera, la poca atmósfera que tiene, atravesar como las diferentes, digamos, capas que tenga o gases, y analizar esto, y otras 2 que no recuerdo, Sí, ya es el aterrizaje. El que se va a posar sobre la superficie de Mercurio, que además es un desafío enorme, ¿no? Porque este planeta no es el más caliente del sistema solar, ¿cierto? Es un planeta que tiene esas características de ser muy caliente y muy frío, ¿no? O sea, es una de las temperaturas más frías, está cerca del Sol, pero la región que no le da la cara al Sol es tremendamente helada, ¿no? Y el contraste de temperaturas entre la zona iluminada es, si no me equivoco, del orden de 350 grados, o sea, un día estás al Sol y al otro te estás congelando, un día estás no sé, 300 y pocos grados, y al otro estás a menos 100 grados, ¿cierto? Entonces poner una nave en una superficie como esas es muy desafiante, incluso los materiales que hay que desarrollar para eso, ¿no? Y no hemos hablado mucho de eso, pero de la ciencia de materiales para hacer este tipo de naves espaciales. Entonces esta Bepi Colombo solo más o menos de aquí a 2 años, 3 años, en 2025 está realmente haciendo la aproximación final hacia
hacia el planeta Mercurio, y también fue como hace 2, 3 años que se lanzó, entonces son 8 años de misión para llegar hasta este planeta. No solo en términos de lanzamientos de sondas ha estado pues la innovación en los últimos años, ¿no? Aquí tenemos tal vez una de las noticias más maravillosas de este año, y es efectivamente pues la llegada al espacio y la puesta en operación del telescopio espacial James Webb, que es como el telescopio de la siguiente generación. Nosotros pasamos más de 30 años viendo las fotos del Hubble. Hoy en día vemos las fotos del Hubble y son inspiradoras, son hermosas. Pero esta nueva generación, digamos, de telescopios tiene otro tipo de equipamientos, otros tamaños, otros tipos de misiones, ¿no? Y aquí vemos una foto, pues una imagen que nos llegó ayer, por ejemplo. Esta foto es de ayer, del planeta Marte, ¿no? Y esta es una foto que recibimos hace tal vez un mes y poco de Júpiter, que son imágenes del James Webb. No son imágenes en visible, son imágenes de infrarrojo de estos dos planetas, y es una nueva apuesta también por crear una vista de esto. Pero yo quiero que vean esto, que es un telescopio que pues está lejitos, pero no tan lejitos como estaría el Voyager cuando pasó cerca de Júpiter, y estamos teniendo una imagen de estas características, ¿no? ¿Qué tipo de informaciones vamos a tener como para esta nueva generación de exploración planetaria sobre nuestros vecinos, ¿no? Y con el telescopio James Webb? ¿Y qué significa el telescopio James Webb en la exploración de nuevos mundos, no en nuestro sistema solar? El telescopio Webb está revolucionando la astronomía, y pues hubo muchas críticas porque se demoraron muchísimo para construirlo, costó muchísimo más de lo que habían estimado, pero ahora viendo estos resultados, no había visto la foto de Marte, y es increíble porque está viendo en ondas infrarrojas, o sea que no son visibles, sino que son menos energéticas, pero nos dicen mucho sobre las temperaturas y sobre la composición de los objetos que podamos observar. Y en este caso, viendo los dos planetas, hay cosas que pues es súper interesante. La de Júpiter, vemos aquí como un eclipse, entre comillas, pero debe ser una de las lunas, de pronto Gánime. Pero la otra que no se sabe, de pronto no es tan obvia, es al lado de la gran mancha roja, que aparece pues blanca. Ahí al ladito hay otra sombra causada por una luna, y es porque las conexiones entre la luna y el planeta no solamente es que orbitan, hay conexiones térmicas, hay conexiones magnéticas, y es súper interesante ver cómo podemos hacer ciencia solamente con una imagen, además de todos los otros instrumentos que tenga el telescopio. La otra parte, creo que estas imágenes pues son de nuestros vecinos del planeta, pero la otra parte que el James Webb está revolucionando es estudiar otros mundos en otras estrellas y ver otras galaxias más allá de nuestra propia galaxia. Y esto creo que nos abre, pues literalmente nos abre los horizontes. Y escuché a alguien, un científico americano, se llama Hank Green, y lo escuché hablar a él un día después de que salieron todas las primeras imágenes del web. Dijo, es algo increíble ver estas imágenes, ver qué tan grande es el universo, ver qué tan pequeños somos en comparación, pero a la vez es tan bonito saber que somos capaces de ver este universo. Hemos llegado a un nivel tan alto de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología, que podemos construir estos telescopios para ver el universo y ver más allá de nuestra propia galaxia, más allá de nuestro sistema solar. Y nos seguirá sorprendiendo, estoy segura, en los próximos años. Una cosa muy interesante de este telescopio es que entre las primeras imágenes observamos la atmósfera de un exoplaneta, ¿no? O sea, ver a Júpiter es un gran desafío, entender su atmósfera es un gran desafío, pero saber que estamos a miles de años luz de una estrella y que alrededor de esa estrella está orbitando un planeta, y que somos capaces de saber de qué está hecha la atmósfera de ese planeta con gran precisión gracias a James Webb. Claro que nos está poniendo de frente a otro periodo en la astronomía, ¿no? O sea, el Hubble fue
definitivo para entender incluso la constitución del universo, lentes gravitacionales y otro montón de cosas, pero definitivamente el James Webb nos está mostrando lugares que eran inaccesibles, ¿no? para el Hubble, y no solo por la distancia, sino también por la resolución y por el tipo de longitud de onda que él nos trae. Entonces, nada más para ver esto es una imagen de ayer, esto son cosas que están pasando hoy, que vamos a entender y que la próxima generación, o sea, ustedes, van a tener la posibilidad, si así lo desean, de estar analizando y conociendo en los próximos. Así es. Una cosa que me parece increíble, y esto pues es de la astronomía en general, y recuerdo cuando estaba aprendiendo óptica y en las clases de óptica y de electromagnetismo, todo lo que sabemos del universo es gracias a la luz. Simplemente midiendo la luz podemos saber a qué distancia está una estrella, qué temperatura tiene, cuánta masa tiene, qué tan grande es, qué volumen tiene, cuántos planetas tiene alrededor, de qué están hechos los planetas, cuántos años tiene la estrella. Es increíble la cantidad de información tan solo viendo la luz, midiendo la luz. Cómo cambia la luz, qué diferencia tiene la luz del sol versus la luz de otra estrella, o qué tanto se demora en moverse, en cambiar, si hay emisiones en luces visibles o pues en longitudes de ondas visibles, infrarrojas, todo eso gracias a la luz, simplemente midiendo la luz. Es increíble, no podemos tocarlo, pues no tenemos un laboratorio para ir y poner muestras, y eso es siempre una de las cosas, digamos, de la astrofísica, que no hay como nada tangible, pero hay mucha información que puede recoger uno simplemente de una foto o de una observación en un telescopio, o pues gracias ahora a los telescopios espaciales, tenemos imágenes y resoluciones increíbles, pero sigue siendo solo luz magnificada, aumentada, la dividimos en diferentes numeritos para contar qué colores son, y es algo que creo que la astronomía nos da como un ejemplo más de esa creatividad y ese ingenio de los seres humanos. Bueno, y creo que para redondear esta conversación, porque parte de lo que hemos discutido aquí hoy y del que pues, hablaba la madre Beatriz y Manuel, era sobre esta próxima generación de la exploración y de la exploración humana, ¿no? Entonces, hablar un poco de los objetivos de esta nave que irá a visitar la Luna y Marte, o de este programa más que una nave, de este programa que conocemos como Artemis, ¿no? Entonces, un poco, pues, ¿qué sentido tiene esto? O sea, no vamos a la Luna hace mucho, ¿no? Lo primero es eso, o sea, mucha gente se pregunta por qué no habíamos vuelto a la Luna. La primera pregunta, la primera respuesta, la segunda respuesta. Desafortunadamente o afortunadamente, todas las exploraciones espaciales tienen mucho que ver con los gobiernos y las políticas de los países. Ahora también pues hay empresas privadas que nos dan como otra oportunidad, pero en verdad ha sido por los enfoques de los diferentes programas espaciales, estudios de ciencias planetarias, o sea, el estudio de Marte ha sido súper intenso en las últimas décadas. Casi que cada 2 años hay un lanzamiento a Marte para enviar una sonda nueva, una plataforma nueva, un satélite nuevo, y mantener esa presencia en Marte. Asimismo, estudiar el Sol. O sea, se empezaron a abrir tantas oportunidades con el espacio, que inicialmente el objetivo era vamos a ir a la Luna, porque así lo dijo un presidente también, pero de ahí en adelante se empiezan a abrir todas estas otras. Bueno, si fuimos a la Luna, podemos ir a Marte, podemos ir a Júpiter, podemos tomarle fotos a Venus, podemos estudiar el Sol. ¿Qué podemos estudiar del Sol desde afuera, dándole la órbita al Sol? Y se empezaron a desarrollar todos estos programas, el programa de astronomía y astrofísica, el programa de ciencias planetarias, el programa de los astronautas alrededor de la Tierra, aquí cerca, en un laboratorio que estuviera relativamente cerca, a 200 kilómetros, pues es casi que de aquí a Bogotá. Es súper cerquita, literal.
y estudiar qué le pasa al cuerpo humano, estudiar cuáles son los efectos pues, de vivir en el espacio por largos periodos de tiempo. Entonces empezaron a ver como muchos enfoques y creo que ahora con el programa Artemis y Gateway, todos estos enfoques se van a recopilar de nuevo en una misión. Las ciencias planetarias, todo lo que aprendimos de geología, de rocas, de cómo se mueven los robots, de qué pasa con la arena, o digamos todo lo que aprendimos de la salud de los astronautas, qué necesitan los astronautas para comer, para vivir, el día a día, y también como, bueno, qué podemos hacer, observar desde más allá del espacio y aprender en términos astrofísicos, en términos de astronomía, qué pasaría con un telescopio en Marte. ¿Sería útil tener un telescopio en la superficie de Marte o no? Entonces, es como todas estas cosas se están formando y se están integrando ya para qué va a ser el hombre y cómo va a salir el hombre de la Tierra. El primer paso es la Luna, obviamente está más cerca, aunque aún esté casi a una semana de viaje pues, con las naves espaciales, pero está aquí, está relativamente cerca, podemos explorar, la comunicación sería fácil, no habría problemas pues, de distancias de comunicaciones y es el primer paso para hacer también más accesible Marte, porque lanzar desde la Luna es más fácil que lanzar desde la Tierra. La gravedad es 1/6 de la gravedad de la Tierra, no hay atmósfera, entonces hay como una posibilidad, bueno, y si hacemos un cohete más pequeño que lance desde la Luna y que tengamos todo ahí, el combustible, cómo construir el cohete, cómo llevar las cosas del cohete a la Luna y de ahí a Marte. Entonces son como pasos, digámoslo, siempre es como construyendo paso a paso y en especial con las ciencias espaciales y cuando se habla de humanos en el espacio, como lo habíamos dicho, se tiene que funcionar el 100% de las veces, o sea, es un sistema totalmente confiable y eso se demora muchos años en construir y en complementar y en diseñar. ¿Por qué esa obsesión de Marte? Porque Marte puede ser un lugar interesante para la humanidad, o sea, siendo un lugar tan diferente de nuestro planeta. Es muy diferente hoy. Hace muchos años, hace millones de años, Marte tenía océanos de agua líquida, ríos, lagos. Hemos demostrado, gracias a análisis de minerales, de arcilla, se ha encontrado arcilla húmeda en Marte. Las formas geológicas, digamos, pues los ríos, los cauces de los ríos son evidentes, hay deltas donde los ríos llegaban y desembocaban a un lago o a un océano y no sabemos qué pasó con toda esa agua que había en Marte, qué le pasó a la atmósfera, qué le pasó al agua y si en algún momento ese agua, pues nos dicen agua y qué es lo que primero que pensamos, que algo estaba viviendo en Marte. Entonces es como una pregunta que siempre, pues el ser humano siempre se ha hecho y ahora Marte está, pues hemos estudiado mucho Marte, hemos podido aterrizar cosas grandes relativamente y el próximo paso es enviar humanos. Bueno, infelizmente pues como se nos ha agotado el tiempo en la sesión de hoy, sin embargo pues como que quiero agradecer muy especialmente a Luz María por aceptar esta invitación. Ella está en el país por el Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica que va a tener lugar esta semana en Tunja y pues muy gentilmente aceptó la invitación de la enseñanza para venir a conversar un ratito con todos nosotros. También recordarles que esto es, digamos, un momento de apertura de este espacio, que esperamos sea un espacio donde podamos llegar todos y todas, donde los que tengan curiosidad puedan proponer nuevos temas, donde efectivamente pues, la comunidad astronómica de la ciudad también y del país tenga un nuevo referente y pues los invitamos a estar muy atentos de la programación que se va a estar generando en los próximos meses, seguramente entonces con la apertura también, pero el colegio va a ofrecer también acá, además de conferencias, talleres, cursos, pues nuevas oportunidades para hablar sobre ciencias del espacio en la ciudad. Entonces que sea este momento para dar la bienvenida a este nuevo lugar para la ciudad y para el país y muchas gracias a Luz. Gracias a todos.